Que la paz y la bendición de Dios sean con todos los amados hermanos y amigos que puedan llegar a escuchar este audio. Su hermano y amigo David Guerrero. Voy a estar compartiendo un poco acerca de lo del diluvio y vamos a contrastar un poco este acontecimiento de la palabra con lo que hoy mundialmente estamos viviendo referente a la pandemia del coronavirus. Me voy a basar en Génesis capítulo 8, verso 6, capítulo 8, verso 6 al 16. No lo voy a leer quiero ahorrarme ese tiempo para utilizarlo en lo que vamos a estar compartiendo y hacer así un poco más corto este mensaje. Pero en su casa puede leerlo, Génesis 8, 16 al 6 al 16. Escuche bien, voy a empezar definiendo lo que es un diluvio. Un diluvio, pues en pocas palabras podemos decir que es una inundación mundial. El mundo antiguo fue cubierto por aguas, una inundación mundial. El diluvio hace a colación a un juicio, pero no a cualquier clase de juicio. Hace a colación a un juicio mundial, a un juicio desolador, a un juicio que trajo a la humanidad gran mortandad. Escuche bien, que fue emitido por Dios. Dios fue el que emitió el juicio del diluvio. Pero aunque Dios emitió el juicio del diluvio, escuche, había una causa por la que Dios emitía ese juicio. ¿Cuál era? Los pecados multiplicados del hombre y que el hombre llegó a la máxima expresión de esos pecados. En el momento en que Noé recibe la orden de Dios para construir el arca, escuche, ya no era la desobediencia de Adán y Eva de haber tomado del fruto que Dios le había prohibido. Ya no era la muerte de Caín hacia Abel, quitándole la vida a su hermano, no. Ahora el pecado había llegado a su máxima expresión, tan alto había llegado, escuche, que llegó a la presencia de Dios para invadir el ambiente donde Dios estaba, inundar ese ambiente de tanta oscuridad y de un olor putrefacto que llevó a Dios a tomar la acción de raer de la tierra a los seres humanos. Pero Dios no decidía raer de la tierra a toda carne sin antes brindar una oportunidad de salvación. Y por eso le da el encomio a Noé de construir un arca. Y mientras construía el arca, irle emitiendo a esa humanidad la esperanza de salvación, que aunque el juicio era eminente y verdadero y nadie lo podía detener, pues muchos podían entrar en el arca y ser salvos de aquel juicio que Dios emitiría. Tristemente, solamente la familia de Noé fue salva, junto con los animales que Dios permitió que entraran en aquel arca. Y quiero tomar esto como una enseñanza a lo que hoy estamos viviendo referente a la pandemia del coronavirus. La lluvia de aquel momento, aquel diluvio, inició con una lluvia que duró 40 días. Escuche bien, pero se deduce que desde el momento en que Noé entró en el arca hasta el momento en que Noé descendió de ella, aproximadamente pasaron 5 meses. Escuche, 40 días en los cuales llovió y luego de esos 40 días aproximadamente 110 días en los cuales Noé estuvo dentro del arca esperando la orden de Dios para descender de ella. ¿De dónde sacamos esto? Primero, en los versículos que he dado, dice que el inicio del diluvio fue el día 17 del segundo mes del año 600 de Noé. Y que el arca, el día que se posó en el monte y Noé recibe la orden de descender, fue el día 17 del séptimo mes, distribuyéndose este periodo de tiempo, 40 días de lluvia y 110 días aproximadamente de espera, dan un total de 150 días. Por eso se divide y se dice que aproximadamente este juicio duró 5 meses, dividiendo cada mes en un mes de 30 días. Bendito sea el nombre del Señor. Pero escuche, Dios ordenó a Noé entrar en el arca. La orden de entrar en el arca no nació de un hombre, nació del corazón de Dios. Y Dios le dijo a Noé, Noé, es el momento de que tú junto a tu familia entres en el arca. Ahora, ¿por qué Dios le dijo a Noé que entrara en el arca? Primero, porque Dios miró en Noé a un hombre justo. Dios miró en Noé a un hombre que aunque la generación de aquel momento era una mala generación, una generación que se rebelaba contra Dios, sus principios, su verdad, su palabra, Noé no actuaba de esta manera, Noé era diferente y por eso él halló gracia
delante de Dios. Y Dios le dio el encomio del arca. Escuche, y no solamente esto, sino que después del arca estar construida, Dios le ordena antes de caer el diluvio, 7 días antes a Noé entrar en el arca. ¿Qué esperaba Dios a través de este acontecimiento? Que la gente al ver a Noé entrar en el arca, al tener esos 7 días Noé dentro del arca, juntamente con aquellos animales, la gente entendiera, la gente comprendiera de que algo inminente iba a venir, pero la gente no estaba apercibida de esto. Todos tenían cosas más importantes que lo que Dios estaba hablando a través de Noé, y que el arca que manifestaba de que había un juicio inminente que iba a llegar a la tierra. Escuche bien, escuche, en este momento Dios hizo que Noé entrara en el arca. Esperó los 7 días y ningún ser humano fue capaz de ingresar. Pero luego de estos 7 días, la palabra dice que Dios cerró la puerta de aquel lugar y de inmediato iniciaron las lluvias a descender, y las fuentes de las aguas en la tierra se abrieron y todo empezó a colapsar. Empezó toda carne debajo del cielo a vivir una tragedia que Dios había anunciado. Toda carne empezó a experimentar la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí no se salvó rico, no se salvó pobre, no se salvó reptil, no se salvó volátil que estuviera fuera del arca, sino que todos participaron de aquel juicio. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que tienen los juicios. ¿Cómo identificamos un juicio de Dios? Que aquí no hay preferencia. Aquí el negro puede ser participante, el blanco es participante, el pobre es participante, el rico es participante. Cuando Dios está haciendo un juicio, escuche, el único que puede salir de juicio de Dios es la persona justa, el que Dios justifica, el que Dios quiere salvar. Pero en cuanto a vestidos humanos como riqueza, pobreza, salud, enfermedad, color de piel, nadie se salva de un juicio de Dios por ninguno de estos rasgos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, escuche bien, vamos a entrar en el periodo en que duró el juicio de la lluvia. Fueron 40 días y 40 noches. Nos habla de algo que en estos momentos se habla mucho, que es la cuarentena. Y quiero definir esto. La cuarentena, según la medicina, es un término a través del cual se describe el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico, como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad o plaga, que se traduce en este término como 4 veces 10. La cuarentena, según la medicina, se utiliza en pocas palabras para limitar un riesgo o para evitar que algo se extienda. Pero ¿cómo llevaríamos esto al contexto de Dios? Dios, a través de estos 40 días de juicio, estaba trayendo a la tierra, escuche, estaba evitando que la maldad de la tierra se siguiera propagando y estaba limitando la maldad sobre la tierra, estaba limitando el riesgo, escuche, del pecado sobre la humanidad. Dios, a través de este periodo de tiempo, estaba brindando a la tierra una nueva reestructuración. Reestructuración en cuanto a la naturaleza, reestructuración en cuanto a los animales, reestructuración en cuanto a todo lo que concierne al mundo, al globo terráqueo, pero también reestructuración en cuanto a lo que concierne al ser humano. Dios estaba trayendo después de esto a la tierra a un ser humano que estaba experimentando, que había experimentado la misericordia de Dios, que así como había visto el juicio de Dios y la severidad de Dios para con los que no creyeron, también había experimentado el amor y la bondad de Dios para los que fueron salvos. Entonces, de esto nos habla la cuarentena. Los 40 días para Noé fueron, escuche, fueron el momento en el que Dios estaba tratando con él. En estos 40 días, la vida de Noé fue transformada. Noé, bendito sea el nombre de Dios, un hombre que, como toda persona natural, podríamos decir, dentro de esta tierra tenía funciones o tenía proyectos, juntamente él, juntamente sus hijos. ¿En qué nos muestra esto? En que, fíjese, Noé tuvo hijos, pero sus hijos fueron conformando familia. Esto nos habla de proyectos humanos. Esto nos habla de personas que tenían sobre el lugar donde vivían
proyectos y que querían sacar adelante, pero por encima de sus proyectos estuvo el proyecto de Dios y ellos le creyeron a ese proyecto y se olvidaron tanto de sus proyectos como de las posesiones terrenales que tenían y se dedicaron a creer a lo que Dios les estaba diciendo, y por eso Noé halló gracia en la presencia de Dios. Escuche bien, 40 días en confinamiento, 40 días encerrado. ¿Esto de qué nos habla? Esto nos habla de esperar el tiempo de Dios. Noé cambió su vida cotidiana, como el hombre hoy, tanto bueno como malo, tanto hijo de Dios como hijo del diablo, ha cambiado su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque por el mismo estado nacional, las mismas leyes humanas han llevado al hombre, a raíz de la pandemia que se está viviendo, a cambiar el estado de su vida natural, la manera como llevaba su vida, la vida cotidiana de los seres humanos en este momento ha sido cambiada. Y algo de lo que al hombre no le gusta es el confinamiento. A ningún ser humano le agrada estar encerrado. O sea, podríamos entonces imaginarnos en este momento a un hombre como Noé, con proyectos, con familia, con deseos de sacar muchas cosas adelante, ahora confinado 40 días dentro de un lugar, recibiendo agua, recibiendo lluvia, bendito sea el nombre del Señor, y encerrado, porque hasta las ventanas estaban cerradas, por lo menos los seres humanos en este momento pueden abrir las ventanas, pueden participar de un wifi, de una televisión, de un mensaje como esto a través de redes, bendito sea el nombre del Señor, y muchas otras cosas más. Pero fíjese, Noé no tenía wifi, Noé no tenía, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, ni siquiera una ventana abierta. Es más, podríamos decir que Noé ni siquiera tenía una escritura que leer, porque en el tiempo de la época de Noé todavía ni siquiera la ley ni el Pentateuco había sido escrito, pero ahora su vida estaba confinada a estar, escuche, dentro de aquel lugar, bendito sea el nombre del Señor, esperando. La gente hoy no quiere esperar. La gente no quiere esperar el tiempo de Dios y muchos están mirando la pandemia como si algo, bendito sea el nombre del Señor, pasajero, como algo a lo que no le están dando el valor de juicio que esto merece y lo están ignorando. ¿Y esto qué va a hacer? Va a ser causante de una tragedia o de un desenlace, de un colapso mayor del que ahora está ocurriendo. El hombre de Dios, amigo, tú que me escuchas, que eres de Dios, tú debes esperar el tiempo de Dios. No es feliz estar confinado, no es feliz estar en nuestras casas, no es feliz haber visto cómo nuestros proyectos y nuestros deseos han sido puestos en cesación por un periodo de tiempo, pero si es la voluntad de Dios la que así lo quiere, hay que estar, bendito sea el nombre de Dios, confinado en el confinamiento en el que Dios nos ha puesto. Yo me imagino, hermano, a Moisés, a Noé, perdón, escuchando la lluvia, escuchando los truenos, escuchando el escenario que se estaba moviendo externamente. Escuche, muy posiblemente al iniciar la tragedia, me imagino a la humanidad tratando de acceder a aquel arca, dando gritos y pidiendo a Noé que la puerta del arca se abriera. Bendito sea el nombre del Señor. Y Noé escuchando aquellos gritos sin tener la posibilidad de poder abrirla porque ya era Dios el que la había cerrado. Hace días atrás escuché a un hombre de Dios al que le tengo mucho temor, respeto. Me encantan sus predicaciones por encima de muchos defectos que pueda tener. Escuché una de sus enseñanzas y le pedían que orara por lo que está aconteciendo. Y él decía esta palabra: déjeme ir a la comunión con Dios para ver si Dios me permite que yo ore por este virus que está pasando. Para muchos de los que estaban escuchando esto fue algo que se salió de lo normal. Dijeron, ¿cómo un hombre que se dice ser de Dios no va a ser capaz de orar por una nación que necesita la oración en estos momentos? Pero escuche, aquí hay una enseñanza referente a esto y quiero tocar esto para resaltarlo. Imagínense la humanidad clamándole a Noé, abre la puerta, pero es que ya la decisión no era de Noé, la decisión ahora era de Dios. Entonces, a través de este relato yo alcancé a comprender lo que ese hombre quería transmitir, que ya no le pertenecía a él el dar una orden sobre el coronavirus. No somos nosotros los que tenemos la autonomía de dar órdenes sobre el coronavirus, porque si es una pandemia que viene de parte de Dios, pues simple y llanamente el único que puede evitar de que esto se siga expandiendo es Dios. La gente pudo haber clamado al inicio de la inundación delante del arca, pidiendo clemencia delante de Noé para que el arca se abriera. Pero ¿qué poder tenía Noé para abrir el arca? Ninguno. Era Dios el que había decidido cerrar, y cuando Dios cierra, nadie abre.
Por eso es necesario, hermano, irnos a la presencia de Dios y evitar tantos cuestionamientos de cosas que aún no comprendemos, y que lo que uno no comprenda debe pedirle a Dios que le dé la sabiduría y la enseñanza. Entonces yo entiendo por qué ese varón no oró, porque es necesario antes de orar pedir confirmación a Dios. Yo he orado para que Dios detenga el coronavirus, pero escuche, hermano, amado hermano y amigo, eso no me compete a mí detenerlo, le compete a Dios. O sea que la oración de nosotros debe ser: Señor, ten misericordia y haz que esto se detenga en el momento exacto. Es más, hay una enseñanza en esto. Luego que la lluvia cesa, escuche atentamente, la lluvia cesó, pero después de haber cesado la lluvia, inmediatamente Noé no baja. Noé abre la ventana, y al abrir la ventana envía primero un cuervo, luego una paloma, y ellos van y vienen hasta el momento en que la paloma encuentra un olivo, lo trae, y Noé entiende que la tierra estaban bajando las aguas. Luego envía nuevamente 7 días después a la paloma, y ya la paloma no regresa. Noé entendía que la tierra se había secado, que aquella paloma había encontrado un lugar, escuche bien, en donde reposar, pero Noé no de inmediato desciende, no, sino que comienza, escucha, a descapotar, aleluya, el arca se descapota, la luz comienza a entrar, los animales comienzan a ver la luz, pero todavía estaban dentro del arca, todavía estaban confinados al periodo de tiempo de Dios, hasta que, escuche bien, dice que cuando él descapotó el arca, vio que la tierra estaba seca, pero no bajó cuando vio que la tierra estaba seca, sino hasta el momento en que Dios le dijo: Noé, ahora es necesario que tú bajes. No es fácil esperar. No es fácil quedarse en su casa cuando mi familia tiene necesidad de cada día de comer. No es fácil. No es fácil para las personas que viven el día a día estar padeciendo con esta pandemia. No es fácil. Pero aunque no sea fácil, escuche, amado hermano y amigo, es necesario esperar. ¿Por qué es necesario esperar? Porque una de las cosas, hermano, que necesitamos en este tiempo es evitar que esto se siga diseminando. Y cuando tú esperas, esto, aleluya, corta, bendito sea el nombre de Dios, el periodo de diseminación sobre las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha, amado hermano y amigo. El fin del juicio era raer la maldad, era purificar la tierra. El fin del juicio era dejar en esta generación a una generación conocedora de la gracia y que había sido educada por el mismo Dios. Pero mire esto, 7 días aproximadamente dura el virus en manifestarse en el hombre. Luego de este tiempo que se ha manifestado, dura aproximadamente 7 días más para evolucionar, para seguirse propagando o para ver que la persona tuvo una mejoría. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos días esperó, bendito sea el nombre del Señor, Noé, a que la paloma regresara? 7 días. Luego de 7 días la volvió a enviar. O sea, hay un periodo de tiempo que es Dios ya el que lo ha establecido. Hay un periodo de tiempo que es ya Dios el que tiene el control de eso. Y escuche, aunque todas las especies experimentaron el juicio de Dios, también todas las especies experimentaron la mano y la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que hay gente que ya con el tiempo que llevamos confinado, ya están fastidiados. Imagínense si Noé no estaba fastidiado. También era un ser humano, el confinamiento fastidia. Pero aunque estuviera fastidiado, Noé no salió a darse un bañito fuera del arca antes del tiempo de Dios. Noé permaneció dentro del arca. Ellos obedecieron lo que Dios le estaba diciendo. Y algo que quiero ser enfático en esto, todavía no es el tiempo de salir. Esperemos el tiempo. Porque salir antes del tiempo de Dios es salir, hermano, a vivir bajo unas condiciones difíciles, más difíciles de la que pudimos tener en el principio. Tan difícil, hermano, que hasta la vida podemos perder. Hay personas que por la ignorancia que en ellos han profesado han perdido la vida. Siendo creyentes, Dios no había destinado juicio de esta pandemia sobre ellos, pero por causa de su desobediencia y no haber comprendido que esto es un juicio que viene de parte de Dios y que es necesario permanecer en este tiempo de aislamiento dentro del arca, en nuestros hogares, escondidos en la presencia de Dios, han recibido juicio, han muerto creyentes, han muerto pastores, han muerto líderes, han muerto profetas, han muerto evangelistas. Escucha bien, simple y llanamente porque salieron antes del tiempo correcto. Y miremos algo, si no es un juicio de Dios, ¿cuáles son los lugares que están siendo más azotados? Son los lugares que le han dado pública y explícitamente la espalda a Dios. Europa.
Mire todos los países de Europa. ¿En qué lugar se originó? En China, en un lugar llamado Wuhan. Investigue sobre Wuhan, investigue sobre esa ciudad y dése cuenta cuántas abominaciones no ocurren dentro de ese lugar específico en contra de Dios. Escucha, aquí en Latinoamérica, ¿cuáles son los lugares que más están siendo azotados? Mire, hermano, uno de los lugares más azotados, bendito sea el nombre del Señor, Ecuador. Un lugar, escuche bien, donde muchos ministros de la sana doctrina estaban apostatando. ¿Por qué? Por causa del dinero que allí se movía. Muchas personas estaban llegando, bendito, a vender la palabra en Ecuador. Y regresaban de ella con abundancia, regresaban de ella con posesiones, regresaban de ella con cosas físicas, pero vendían la palabra, vendieron el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor, y por eso, bendito sea el nombre del Señor, y muchas otras cosas más que no quiero tratar en medio de esto. Es uno de los lugares más azotados, porque no se le dio la contingencia necesaria al juicio que Dios estaba destinando a dar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque Dios está indignado. Dios está indignado, el hombre debe entenderlo. Dios está indignado por lo que está pasando. Y el mismo proverbista nos dice que cuando tú vayas por la calle y veas un perro rabioso, no intentes tomar el perro rabioso por las orejas porque te atacará. Ahora imagínese si un perro rabioso te ataca en medio de su ira, tú intentes tomarlo por las orejas. Imagínate a Dios indignado. ¿Quién puede detener a ese Dios? ¿Cómo tú vas a tratar de ir en contra de un Dios que está indignado? Si el mismo perro humano, haciendo referencia a esta colación, te ataca, bendito sea el nombre, en medio de aquel juicio o ira que siente. Imagínate la ira de Dios desatada, hermano. Ir en contra de Él es recibirla. Todo aquel que se va en contra de Dios cuando está airado en un juicio es una persona que va a recibir el castigo de Dios. Dios está indignado por tantas abominaciones. Dios está indignado por aquella batalla, bendito sea el nombre del Señor, que tomaba la pantalla de nuestros televisores en cuanto a lo que era el aborto y cómo la agenda LGTBI venía avanzando en el mundo entero. Dios está indignado. Entonces Dios tiene que enviar juicio para que esto se acorte. Dios está enviando juicio para que esto cese. Dios está enviando juicio para que esto pare y para que muchos que estas agendas lo tenían con los ojos cerrados, sus ojos se le abran y puedan reaccionar. ¿Qué hizo el juicio de Dios en la familia de Noé? Los llevó a tener una comunión entre familias. Me imagino que dentro de aquel lugar del arca compartían la palabra, conocían a Dios, hablaban de la severidad de Dios, hablaban de la misericordia de Dios. O sea, esta familia salió instruida de allí. Pero escuche, después de los 40 días y después de aquellos 5 meses dentro del arca, que la ventana se abrió y que ellos descendieron, ¿qué pasa? Descendió Noé. ¿Qué fue lo primero que Noé hizo? Voy a terminar con esto. Pues lo primero que hizo fue ofrecer un sacrificio a Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo? Ofreció un sacrificio a Dios. ¿Qué haremos nosotros cuando salgamos de esta pandemia? Volveremos a las mismas actitudes, a los mismos pecados, volveremos a la misma vida alejados de la presencia de Dios, o actuaremos para tomar un sacrificio diferente que agrade a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Fue tan agradable lo que Noé hizo al ofrecer el sacrificio que Dios dio una promesa y le dijo: bueno, Noé, bendito sea el nombre del Señor, que yo esté irado contra la humanidad, yo no voy a enviar un juicio más de diluvio sobre ella. Nunca más volveré a enviar un juicio y voy a poner mi arco en las nubes para que cada vez que yo esté a punto de enviar un juicio sobre la tierra, mi arco aparezca y me voy a acordar de que hice un pacto contigo. Bendito sea el nombre de Dios. En medio de la tragedia, Dios está levantando gente que está haciendo pacto y comunión con Él y se están levantando. Pero escuche bien, hermano, el pacto y la relación que muchos han restaurado ahora, tú debes permanecer en ella. Debes permanecer en ella por encima de los días que pasen, por encima de los momentos que vivas, porque el mismo Noé, que experimentó la gracia salvadora de Dios en el arca, que experimentó la misericordia de Dios, el mismo Noé que cuando salió del arca ofreció el sacrificio agradable al Señor, fue el mismo Noé que terminó embriagándose y que terminó trayendo tragedia hacia sus descendientes, hacia su familia, porque no fue capaz de persistir en lo que Dios le había enseñado. Bendito sea el nombre. Noé fue para adorar a Dios, pero cuando pasó el tiempo se le olvidó lo que había ocurrido. La gente hoy está pidiendo oración, las naciones están pidiendo oración, los presidentes están pidiendo oración, la gente está ayunando, la iglesia está haciendo cadena de oración, pero después que pase esta pandemia, ¿qué?
te volverás a embriagar. Vas a hacer otro tropiezo más para que tus hijos reciban maldición, porque él fue el tropiezo para que su nieto recibiera la maldición dada. Él fue el tropiezo, porque si él no se embriaga, no hubiese terminado desnudo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué haremos después que pase todo esto? ¿Volveremos a nuestra vida normal? No, mi hermano. Dios quiere que el hombre aprenda a vivir para Dios en cualquier situación y que conserve en su vida los principios que Dios nos enseña, que son los únicos que nos garantizan ser receptores de cosas buenas para nosotros y para nuestras familias. De lo contrario, nosotros traeremos tragedia a nuestro familiar. Y escuche bien, para terminar, esta tragedia es solo el principio de lo que viene. Las tragedias próximas no serán locales únicamente, no serán de ciudades, no, serán mundiales, porque así está escrito, que es otro tema que se debe tratar luego, en cuanto a las señales que dio nuestro Señor Jesucristo antes de su venida. Y allí nos habla claramente de que los juicios serían mundiales. Y juicios no pequeños, catástrofes que llevarían a la muerte a muchas almas. Pero amado hermano y amigo, hoy es el momento en el que Dios nos habla. Aún no es tiempo de salir. Permanece tu casa en humillación, en oración. Y luego de que este vendaval pase, conserva lo que Dios te ha dado en medio y dentro del arca, para que tu casa siga permaneciendo en la bendición que Dios te ha dado. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos los que puedan llegar a escuchar este audio. Su hermano y amigo Davis Guerrero. Bendiciones para todos.